Cordiales saludos, esta es la introducción de comunicación celular. La comunicación celular es el proceso mediante el cual las células reciben, procesan y responden a señales internas o externas, siendo esencial para el desarrollo, el funcionamiento del organismo y procesos como la defensa inmunológica y la coordinación de movimientos. Se basa en tres elementos principales: señal, receptor y efector, junto con segundos mensajeros que transmiten la información de dentro de la célula. Los avances en biología molecular, genética y tecnología han permitido comprender mejor este mecanismo, impulsando importantes progresos en medicina y biotecnología. Bueno, cordial saludo, mi nombre es María Alejandra y el día de hoy les voy a hablar sobre la comunicación celular. Este es un proceso biológico fundamental mediante el cual una célula percibe señales del exterior o de otras células, las procesa y responde de una manera específica e inmediata. Este mecanismo pues es importante para todos los seres vivos y adicional pues este sistema ese sistema de comunicación cuenta con tres componentes esenciales para realizar como este sistema. La primera es la señal que se puede dar a través de una molécula química o un estímulo físico. Una molécula química podría ser hormonas, neurotransmisores, iones, eh, o un estímulo físico sería pues la luz, la presión, el cambio de temperatura, etcétera. También contamos con otro componente esencial que es el receptor. Ya tenemos la señal que se encarga como de enviarla, pero debemos tener algo que identifique esa señal enviada. Entonces, para eso tenemos el receptor, que es la proteína presente en la membrana celular o en el interior de la célula que reconoce y se une específicamente a la señal enviada. Y también tenemos eh, el efector, que es el que responde al activarse el receptor. Automáticamente el receptor hace la recepción, valga la redundancia, de la señal enviada. Eh, el efector se activa para enviar una respuesta a la señal. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los tipos de comunicación celular. Tenemos la autocrina, que es la célula que se comunica consigo misma. Ejemplo, las células del sistema inmune que liberan señales para activar su propia respuesta. Tenemos la paracrina, que es la señal que actúa sobre las células vecinas o las células cercanas. Y pues, ejemplo, factores de crecimiento que estimulan la cicatrización en alguna zona de un área que hayamos tenido. También tenemos la yustacrina, o también llamada de contacto directo. En esta la señal se transmite por contacto físico entre las membranas de dos células. Ejemplo, las interacciones entre células del sistema inmunitario para reconocer patógenos. Y por último tenemos la endocrina, que pues esta es son las señales como por ejemplo hormonas que viajan por la sangre y actúan sobre las células lejanas. Ejemplo, la insulina que viaja desde el páncreas hasta los músculos y el tejido para regular la glucosa. Bueno, ahora vamos a dar un ejemplo de la comunicación celular. Primero tenemos la emisión de la señal. Nuestra emisión de la señal va a ser pegarnos en un dedo. Al golpearnos las células dañadas en el área liberan sustancias químicas. Entonces, ahí mismo se genera como una recepción de la señal emitida al golpearnos el dedo. La recepción sería que las células cercanas y las del sistema inmunatorio eh, tienen receptores que detectan esas sustancias químicas emitidas. A lo que al momento de hacer la recepción de la señal, automáticamente se genera una respuesta celular y esta podría hacer que los vasos sanguíneos cercanos se dilatan para permitir que lleguen células defensivas.
Y asimismo los glóbulos blancos se mueven hacia la zona para reparar el daño y combatir posibles infecciones, que esto sería como nuestro resultado global, que puede ser que la zona se inflame, se ponga roja y caliente, y pues digamos que esto es una señal de que el cuerpo está trabajando para mejorarse después del golpe. Cordial saludo, mi nombre es Yura Alejandra Moreno Hernández. Los temas que me correspondieron fue la comunicación intercelular y la comunicación intracelular. Empezaremos con la comunicación intercelular. Muy indispensables durante la autogénesis de cada organismo multicelular y para su funcionamiento armonioso. Dentro de las innumerables funciones en que participan las comunicaciones intercelulares, podemos citar también el reconocimiento inmunológico de sí mismo y de lo ajeno, los procesos de percepción y de coordinación en las aptitudes motoras, o también tenemos la regulación del circadiano, la determinación de la vida y de la muerte. Del organismo. En el ser humano, la memoria y el olvido, la conciencia y el inconsciente, el pensar, el soñar, el fantasear, la creatividad y las emociones como el amor, el odio, son también consecuencias de las comunicaciones intercelulares. Continuaremos con el tema de la comunicación intracelular. La fase intracelular, los elementos claves son los segundos mensajeros y sus vías intracelulares. Solo en algunos casos, el complejo mensajero externo-receptor tiene la suficiente movilidad para llegar a la diana final intracelular, para disparar la respuesta global final de la célula en estructuras alejadas y punto de estimulación del receptor. Se emplean moléculas móviles intracitoplasmáticas de la célula, como lo son el enzima, los orgánulos citoplasmáticos, proteínas esqueléticas, etc. De una manera secuencial hasta producir la respuesta celular final, como lo es la secreción, la contracción, la conducción de estímulos, hiperpolarización del almacenamiento de datos, etc. Todo este camino intracelular recorrido por las moléculas móviles, los mecanismos y las estructuras celulares se conoce con el nombre de vía intracelular de un segundo mensajero. Muchas gracias. Cordial saludo, mi nombre es Carolicet González Fonseca y hoy hablaremos sobre los avances tecnológicos claves en la investigación celular a lo largo de la historia. Bueno, la investigación celular ha tenido un crecimiento espontáneamente en las últimas décadas, proporcionándonos información valiosa sobre el manejo de nuestra comprensión de la biología humana. Estos avances son el resultado de diversas disciplinas, como la biología molecular, la genética, la bioquímica, la tecnología de imágenes. Esto quiere decir que ya tenemos cómo observar cómo se ve una célula en nuestro cuerpo o en un ser vivo o en otros elementos, permitiendo un análisis más profundo de los procesos celulares y su comportamiento. Entonces, en esta línea del tiempo observaremos los diferentes años más importantes que surgieron en la investigación celular. El primer año fue en 1665 con Robert Hooke, quien observó gracias a un microscopio rudimentario la primera célula. Después seguimos con 1838 y 1939, quien Slien y Swan crearon y formularon la teoría de que toda célula de los seres vivos están formadas por otras células. Seguimos con 1855, quien Rudolf Virchow propone que toda célula proviene de otra célula, como lo observamos en la imagen. Entonces, seguimos con 1953, quien Watson y Crick propusieron que la estructura
en doble hélice del ácido desoxirribonucleico, más conocido como el ADN, basándose en datos de difracción de rayos X obtenidos por Franklin y Wilkins. Este hito científico reveló cómo la información genética se almacena y se transmite, así revolucionando la biología molecular. En 1970 se logra cultivar células humanas en laboratorios. Después seguimos con 1981, donde se descubrieron las primeras células madres que se utilizaron para investigaciones en medicina regenerativa. Después seguimos con 2001, donde se abre el camino a la medicina personalizada, descubriendo los genomas humanos. 2012, CRISPR-Cas9, donde se desarrollaron las técnicas de edición genética. Y en conclusión, la comunicación celular es el proceso por el cual las células reciben, procesan y responden señales internas o externas, garantizando la coordinación y el correcto funcionamiento de los organismos multicelulares. Participa en funciones vitales como el reconocimiento inmunológico, la percepción sensorial y la coordinación motora, usando componentes clave como señales, receptores, efectores y segundos mensajeros. Gracias a estos avances en biología molecular, genética, bioquímica y tecnologías de imágenes, hoy entendemos mejor estos mecanismos, desde la primera observación de células en un corcho hasta el cultivo de células humanas y la edición genética. La investigación celular ha impulsado grandes progresos en medicina, biotecnología y ciencia, demostrando que este proceso es especial y esencial para la vida y el desarrollo tecnológico.